delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy es miércoles 22 de abril de este año 2020, hoy es el Día Mundial de la Tierra, así que un saludo muy especial a todos aquellos que a diario se esfuerzan por cuidarla, por protegerla y por preservarla. Estamos en Actúe en Derecho hoy con un tema muy importante, un tema muy especial, sobre todo que ha generado polémica en los últimos días y tiene que ver con los sobrecostos denunciados por parte del Contralor General de la República con respecto a los contratos para las ayudas alimentarias. Y como siempre, la doctora Marlene Murcia, que nos acompaña, muy juiciosa ella, haciendo su trabajo también desde la casa, pero muy comprometida con nuestro trabajo social con los televidentes. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida. Hola John, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, aquí continuamos comprometidísimos con ustedes, tratando de llevarles los temas de actualidad, tratando de que toquemos temas de esta coyuntura que nos está afectando a todos. Seguimos trabajando desde casa, juiciosos, comprometidos, y hoy vamos a revisar un tema que ha causado polémica, que ha generado mucha discusión y críticas en los últimos días, y son los sobrecostos en que han incurrido algunas gobernaciones, sobre todo por el costo, por la compra de mercados y de ayudas para los damnificados o para las personas que están padeciendo esta pandemia. No es raro los sobrecostos en la contratación estatal. Esto es algo que ya pues prácticamente estamos acostumbrados a esto, pero no es legal ni es normal y no debemos pensar que podemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones. Así es, importantísimo. Y para eso vamos a tener a un especialista invitado en la tarde de hoy. Hablamos del abogado Juan Camilo Rodríguez, especialista en Derecho Penal, que nos va a ayudar a aclarar un poco la situación de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los derechos de aquellas personas beneficiarias de estas ayudas alimentarias? Y también a dónde y cómo deben denunciar este tipo de irregularidades, porque sabemos que se están presentando. En el caso del departamento de Santander, el Contralor fue específico en hablar acerca de 2 alcaldías. Son 2 los municipios que estarían siendo investigados por los sobrecostos en la adquisición o en los contratos de las ayudas alimentarias. Pero para que ustedes conozcan un poco de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, les presentamos el siguiente informe que hemos preparado para que ustedes se hagan un contexto del tema del día en Actúe en Derecho. La pandemia del COVID-19 en nuestro país ha dejado ver en muchas ocasiones el lado solidario de la ciudadanía, pero en otras oportunidades ha evidenciado ciertas irregularidades, sobre todo en la contratación para las ayudas humanitarias. Tanto así que la Contraloría General de la Nación puso en su radar a 2 municipios del departamento de Santander ante las constantes denuncias. Hemos visto más de 5.200 contratos desde el 19 de marzo hasta el día de hoy. Nuestros equipos no han parado y allí hemos encontrado presuntos sobrecostos como el más diciente, el de la lata de atún a 19.000 pesos. No el COVID-19, sino lata de atún a 19. Oiga lo delicada de la vaina. Y más aún, temas como jabón antibacterial a 33.000 pesos y no a 6.700 como debe ser. Varios temas se han podido concentrar dentro de nuestro interés. Otra de las situaciones que salió a la luz pública en las últimas horas fueron las irregularidades en la entrega de los alimentos del programa de alimentación escolar PAE en Bucaramanga, donde a través de videos y fotografías los mismos padres de familia denunciaron y evidenciaron la situación. Yo soy una mamita del Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga. El día de hoy es 20 de abril del 2020, entregaron el PAE, el programa entregado por el gobierno para las niñas para los 10 días, y pues el paquete está compuesto de harinas, dulces y leches como tal que nos dan para las niñas. El pero es que
Este paquete es para 10 días a partir del día de hoy. Y si miramos las fechas, vienen, por ejemplo, mira, 21/04 de 2020, viene para consumir mañana. Hay un inconveniente con este pan, ya le mandé las fotografías. Este pan se supone que vence el día de mañana, pero al mirarlo muy de cerca, este pan, como se pueden dar cuenta, mire, ya tiene moho, ya tiene puntos verdes. Mire, ahí ya hay puntos verdes en el pan. Incluso hay un pan que ya boté a la basura, que el pan tiene, que está completamente lleno de moho. Este está para desechar. Incluso la representante a la Cámara por Santander, Nubia López, elevó la denuncia a la Contraloría General de la Nación para que se investigara la entrega de los alimentos por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. Ante esta situación, la secretaria de Educación Municipal aseguró que se trataba de un error al momento de la entrega. Que atendimos de manera inmediata a esta denuncia y nos acercamos a la institución educativa para verificar los hechos con todos los actores involucrados, proveedores, interventoría y rectora de este plantel. Que pudimos verificar los hechos puestos en conocimiento por la ciudadanía, evidenciando la entrega equivocada a 33 beneficiarios de estas raciones que se encontraban alojadas en las canastillas de alimentos para retiro y no para entrega, las cuales no fueron descartadas de manera oportuna por parte del operador. Que estas raciones debieron retirarse de manera oportuna por el proveedor, al ser alimentos que no fueron reclamados en la primera entrega del pasado 8 de abril. Estas no podían ser ya suministradas en virtud del plazo máximo para consumo, además de no corresponder al menú aprobado para la entrega del día 20 de abril de 2020. Hoy en Actúe en Derecho les contaremos cuáles son sus derechos como beneficiario de este tipo de ayudas y los orientaremos sobre cómo denunciar estas irregularidades. Pues esa es la situación que nos trae a nuestro programa de hoy. Por un lado, sobre costos en las contrataciones de algunas administraciones municipales, otras departamentales en todo el territorio colombiano, con el tema de las ayudas alimentarias. Pero por otro lado, lo que ocurrió en días pasados en la ciudad de Bucaramanga con la entrega de los alimentos pertenecientes al programa de alimentación escolar PAE, sobre todo aquí en la capital santandereana. Pues eso es lo que nos trae al programa del día de hoy. Y vamos a saludar al abogado especialista que nos estará acompañando en esta tarde, ayudándonos a entender un poco más esta situación. Saludamos al abogado Juan Camilo Rodríguez, especialista en Derecho Penal. Abogado, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a todo el canal y a todos los televidentes. Un gusto nuevamente estar acá. Y como ustedes lo manifestaban, claramente es un problema grave que está pasando con todos esos temas, siempre de apropiación de recursos del Estado. Entonces, importante que todos tengamos conocimiento y también para denunciar estas circunstancias y poner en contexto a quienes son los administradores de esos recursos también, porque a veces por su desconocimiento cometen delitos y tendrán responsabilidad tanto fiscal, disciplinaria y penal. Muchas gracias, abogado, por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos y hacer esa labor social de ayudar a dar una respuesta a nuestros televidentes que muy posiblemente van a tener muchas denuncias en la tarde de hoy, doctora Marlene. Y es que no termina uno de entender cómo en medio de una situación como la que estamos viviendo todos los colombianos a causa de esta pandemia y sobre todo las personas que mayormente están necesitando este tipo de ayudas, pues termina uno enterándose que algunos alcaldes, algunos gobernantes, no voy a decir ningún nombre en este caso porque hasta que la autoridad encargada no sea la responsable de decir es o no culpable de lo que se está acusando, pues no le cabe a uno en la cabeza de cómo utilizan esta situación para malgastar los recursos o para sacar provecho de esto cuando la gente está necesitando realmente de una ayuda urgente en sus casas, doctora Marlene. Bueno, esto es solo otra cara, otra arista del flagelo que es peor que la pandemia que estamos padeciendo, que es la corrupción. Para nadie en Colombia es un secreto que pues todo lo que se llame contratación está permeado por la corrupción. Leía yo en un informe de prensa que se justificaba o se trataba de justificar de alguna manera estos sobrecostos, diciendo que los contratistas tienen que pagar cuando contratan con una entidad del Estado, tienen que pagar estampillas, tienen que pagar pólizas, y entonces eso se lo están sumando al contrato para no perder.
yo quisiera preguntarle al abogado, ¿esto puede ser una causal de justificación? ¿Esto puede considerarse legal que dentro del contrato se incluyan estos costos dizque para que el contratista no pierda? Claro, el tema es el siguiente. De cierta manera sí se podría, pero cuando la situación es proporcional. Es decir, que si un contrato tiene un determinado valor, se están comprando bienes y servicios, y esos bienes y servicios normalmente, ejemplo, hablemos de un solo bien, vale 10.000 pesos, y el contratista tiene que pagar estampilla, tiene que pagar póliza, pues obviamente ese valor se le tiene que sumar al contrato. Eso es algo que es muy lógico. Lo que pasa es que se suben demasiado estos valores en virtud de eso, pero claramente, y en algunos casos, no en todos, pues sí se están apropiando de recursos del Estado. Entonces esa sería la situación que estaría mal. O sea, sí se puede porque claramente existe una libertad comercial y quienes celebran los contratos con las entidades estatales tienen derecho claramente a ganar un valor por su servicio que están prestando, pero quien celebra el contrato y quien pone las garantías y quien necesita el servicio es el Estado, es un funcionario. Ese funcionario tiene que velar por el interés público y por el patrimonio público. Entonces tiene que hacer un estudio de mercado, cuánto vale realmente, no solo el primer estudio que considere, sino realmente ser celoso de ese patrimonio, porque es el primer llamado a responder, es el primer llamado a cuidar ese patrimonio y hacerlo rendir, porque es un administrador. Entonces el tema es, sí se suben, pero no así, no de esa manera. No se pueden subir, claramente a cada producto se le subirá un poquito, pero no puede ser una suma de más del 50%, del 30% de lo que realmente vale el producto en un mercado comercial y en negocios o en contratos privados. Muy bien, abogado, muchas gracias. Ya tenemos un televidente a través del 648-4820 que quiere participar con nosotros con el tema del día de hoy. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde nos está llamando? Con Nilsa, aquí del barrio Las Villas de Florida Blanca. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su aporte con respecto al tema del día? ¿Cuál es su opinión? Mire, mi opinión era preguntarle al abogado o a la doctora que yo fui una de las favorecidas con el bono que dieron acá en la alcaldía de Florida Blanca o de Bucaramanga, no sé de dónde, pero entonces yo salí activa, pero fui a retirarlo y me dijeron que no estaba activa, que tocaba esperar. Entonces yo le quería preguntar al abogado o a la doctora, a quien le corresponda, qué tengo que hacer o a dónde tengo que ir. Yo soy una persona con discapacidad visual y a mí no me llega el bono del adulto mayor porque tengo 62 años, todavía no me ha llegado, pero sí me salí activa en el bono que van a regalar para los adultos mayores. Entonces quería hacer esa pregunta a la doctora o al abogado, que me hicieran el favor de orientarme. Es tan amable. Buena tarde para todos. Bueno, pues yo creo que lo primero que debemos identificar es a cuál alcaldía pertenece. La señora dice que no sabe si es alcaldía de Florida o de Bucaramanga. Lo primero, creo, abogado, es identificar quién es el responsable de darle ese bono o cuál entidad fue la que le dijo que ella era beneficiaria de ese bono para poder reclamar. Sí, claro, en efecto comparto su opinión, doctora, porque es necesario, no tanto para hacer una reclamación formal, pero sí por lo menos si es Florida Blanca, y dirigirse entonces a la página web de Florida Blanca, en la alcaldía del municipio de Florida Blanca, o si es Piedecuesta, lo mismo, y mirar cómo es que se están entregando esas ayudas humanitarias y cómo se está haciendo, porque claramente no se le entrega a todos de una vez, tiene que ser por pasos, y primero un bloque, después el bloque. Entonces mirar cada autoridad cómo es que ha conformado y cómo ha generado esas estrategias para que la entrega sea efectiva para todas las personas. Muy bien, abogado, ¿cuál sería ese procedimiento que deben seguir nuestros televidentes que tal vez están viendo el programa, que se han sentido de una u otra forma engañados con las ayudas alimentarias que les están entregando los diferentes gobernantes, llámese alcalde, llámese gobernador o como sea, teniendo en cuenta que el programa pues lo ven en todo el territorio colombiano? De paso aprovecho para saludar a nuestros televidentes que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma en Facebook Live, que ya están conectados con nosotros allí y reportando sintonías de diferentes partes del país. Abogado, ¿cuál es esa línea
o cuál es esa ruta a seguir para estas personas que se sienten engañados con las ayudas alimentarias que les están entregando? ¿Ellos tienen derecho a hacer alguna reclamación, alguna denuncia? ¿A dónde la hacen? Vale, perfecto. Bueno, el primer tema es que la afectación de esas ayudas o los recursos que se usan para esas ayudas son de todos los ciudadanos colombianos. Entonces, quien se ve afectado realmente es el patrimonio estatal, y el patrimonio estatal pues todos lo estamos conformando. O sea, yo soy víctima y todos somos víctimas como sociedad. Ya hay personas que son entonces víctimas de manera directa por ser la persona que está recibiendo esa ayuda que no es suficiente. Entonces, estas personas que están recibiendo esa ayuda, lo que pueden hacer es, como lo están haciendo muchas personas, grabar un video, poner en evidencia la situación de qué es lo que le han entregado, las evidencias que tengan ahí, y esos documentos los tendrá que pasar a la fiscalía, o puede hacer un video y lo puede publicar en redes sociales para que le llegue a Contraloría, a Procuraduría y a Fiscalía. ¿Eso con qué fin? Pues para que eso sirva como elemento de prueba en un eventual proceso tanto de disciplinario, fiscal o penal. Porque realmente en este momento no puede ir a la fiscalía a presentar una denuncia. Acuerde que existe la cuarentena en este momento, no puede desplazarse hacia allá, y que claramente no es la víctima directa de ese patrimonio del Estado. Es como sociedad, si es víctima, se está viendo afectada por ese detrimento patrimonial, pero la víctima realmente es la alcaldía propia, ¿sí? A pesar de que la alcaldía es la que podría ser la que está malgastando ese dinero y dando un uso irregular de esos recursos, pues ella en un momento posterior va a ser la misma víctima, porque son sus mismos recursos los que está afectando. Entonces sería que la gente hiciera esos videos, pusiera las denuncias correspondientes, como se está haciendo, porque se está haciendo a nivel país, por redes sociales, por medio de los medios de comunicación, porque esa es la manera que se puede hacer para que se haga un control efectivo social, y que en efecto está sirviendo, porque la Contraloría ya ha encontrado cualquier cantidad de contratos irregulares, igual la Procuraduría y la Fiscalía pues ya generó una unidad especial en Bogotá para atender los delitos que se cometan en virtud de la emergencia sanitaria, que es una urgencia manifiesta dentro de la contratación estatal. De por sí, incluso, doctora Marlene, ya en muchos sectores de Bucaramanga hemos visto a lo largo de esta semana en las noticias, Barrancabermeja también, y muchos municipios de norte de Santander, donde estarían ya las personas tomándose vías de hecho, bloqueando muchos de los accesos a las ciudades, a los municipios, como forma de protesta incluso. Sí, también infortunadamente esa es una manera como han optado los ciudadanos por hacerse sentir. Pero lo que decía el abogado es cierto y es lo correcto. Hay que hacer los videos, tener todo el material, darlo a conocer, porque en estos temas tanto la Procuraduría como la Contraloría, quienes después remiten a la Fiscalía, o si la Fiscalía ve que de entrada encuentra mérito para iniciar su acción de oficio, ellos a través de estas noticias es que ellos pueden iniciar sus acciones. ¿Por qué? Porque como decía el abogado, la Fiscalía pues en este momento, estando en cuarentena, no recibe denuncias personales. Lo que pueden hacer nuestros televidentes es recopilar todo el material probatorio, el acervo probatorio que llaman los penalistas, y tenerlo, publicarlo para que las autoridades pues puedan actuar. Así es. Vamos a saludar a Doris Quintero, que está a través de nuestra línea telefónica comunicándose con nosotros. Dori nos llama desde la ciudad de Bucaramanga. Dori, buenas tardes. Buenas tardes, le habla Doris Quintero de aquí de Bucaramanga. Mira, el caso mío, para preguntarle al abogado a ver qué podemos hacer, es sobre una ayuda que está dando la alcaldía de Bucaramanga. Le llegó a mi hijo, Jaime García, trabajaba en una fábrica de colchones al norte de Bucaramanga, él vive en María Paz, y el bono que le llegó fue de 225.000 pesos, pero resulta que le llegó el primero y el segundo bono, y eso está todavía supuestamente en el banco, pero en el Banco de la Vivienda no le dan razón de qué puede hacer para retirar esa plata, ni le dicen qué hay que hacer porque está bloqueado. El sistema le dice que sí, que aparece y todo, pero está completamente bloqueado, no saben qué hacer.
A mí me pasó algo parecido, me llegó de Bancolombia un mensaje que había sido favorecida para un mercado, tengo 50 años, y llamé en la noche, casi a las 11 de la noche para confirmar, me dicen que sí, que era el mensaje, me pidieron el número de cédula, y resulta que me salen con el cuento de que no, que como no aparezco con ellos con tarjeta ni nada por el estilo, que entonces no tengo derecho. En cuanto a lo de mi hijo, me gustaría saber qué podemos hacer, porque a él le dicen que marque el numeral 688, lo hemos hecho y de ninguna manera. Y en el Banco de Vivienda fuimos a averiguar y que no, ellos no pueden hacer nada. Entonces no sabemos qué hacer en ese caso y mi hijo pues tenía apenas 4 meses de haber entrado a trabajar y por esta pandemia pues lo echaron. Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Un caso parecido al de la señora anterior. Sí, bueno, yo considero que las personas que no puedan acceder en estos momentos, el primer problema es el banco, claramente, y eso se ha visto a nivel país, y pues que eso es otro negocio también para los bancos. No es una mentira que cada banco por cada transacción pues va a ganar un dinero. Pero entonces el problema acá, y es bastante complejo, es la situación de que todo está cerrado, es decir, que no puede interponer, puede interponer un derecho de petición, sí, podría interponer un derecho de petición virtualmente, pero eso no va a atender de manera urgente la necesidad de requerir esa ayuda. Considero que hay que insistir mucho en la comunicación por las líneas gubernamentales que ha establecido la alcaldía. Puede poner una PQR por medio de la alcaldía de Bucaramanga, meterse a la página, ahí hay un espacio específico para ese tema y poner en contexto esa situación. Igualmente también lo puede hacer con el banco. Claramente esto no va a ser rápido, pero pues pone en conocimiento de eso y seguir todas las rutas que ha establecido la misma alcaldía, porque claramente también son muchas personas las que se vieron beneficiadas, son muchas personas las que están haciendo fila. La parte logística para todas las entidades del Estado es compleja porque nadie había tenido la experiencia, ningún Estado, de tener esta situación, por lo menos en los últimos 50 años, de tener que hacer acciones de esta manera. Entonces, la solución sería seguir insistiéndole al banco, pasar también los derechos de petición y la PQR vía virtual por la alcaldía de Bucaramanga. Muy bien, abogado, antes de ir a la pausa, quisiera trasladarle una de las preguntas que están haciendo nuestros televidentes con respecto a esas inquietudes e interrogantes que se formulan cada uno allí desde sus hogares con respecto a esta situación. Y el televidente a través de nuestra línea de WhatsApp nos hace o tiene una inquietud que espero usted pueda respondernos. Nos dice: buenas tardes, ¿qué delito y a cuántos años de cárcel le puede figurar a un vendedor por alza de precios no autorizados? Gracias. Y sabemos que hay muchos que están aprovechando esta situación, que a veces los alimentos escasean y lo que pretenden es, o la solución que encuentran es subir el valor a estos alimentos. ¿Qué delito incluye esto y qué pena podría llegar a tener una persona que incurra en este delito? Listo, perfecto. Hay ciertos delitos que son para esa situación de orden económico, social. En este momento no tengo el dato exacto, me tocaría buscarlo. Ahorita después de la pausa le doy el dato, buscar la pena exacta, pero claramente es un delito, es sancionado no solo desde el aspecto penal, sino también desde el aspecto de las entidades que controlan esa situación, es decir, desde las entidades de las superintendencias, porque esa situación no debe pasar dentro de esta urgencia y podría darse el delito. No siempre, porque también quien está vendiendo, pues muchas veces también está comprando a un alto costo. Entonces, ante esa situación, pues la persona tendrá que demostrar que efectivamente está comprando a un costo alto, pero también la invitación es la misma. Cuando las personas encuentren esa situación, lo que hay que hacer es denunciar y buscar las líneas por medio de la superintendencia, digamos, ejemplo, las entidades que manejan todo el tema del consumo. Ahí se pueden poner las denuncias de manera virtual porque esa situación no puede ocurrir. De igual manera, doctora Marlene, abogado, quiero leer un mensaje que nos escribe aquí Brian Moreno a través de nuestro Facebook Live, y él hace una afirmación que quiero que ustedes la corroboren o la desmientan en lo posible, si se puede o no hacer lo que dice Brian. Brian dice que los mandatarios pueden eliminar el pago de la estampilla pro anciano en el contrato de los mercados por el COVID.
y así tal vez bajar un poco los costos. ¿Es cierto, se podrá hacer esto o no es una herramienta que puedan echar mano los gobernantes? Bueno, lo que pasa es que estas estampillas, por ejemplo, están establecidas para ayudar a determinadas poblaciones. Entonces, si se elimina la estampilla pro anciano, esos hogares, esos ancianatos, esos sitios que dependen de esos recursos también se van a ver afectados. Entonces, el gobernante tiene que analizar muy bien qué puede hacer, si puede eliminar o no puede eliminar este tipo de ayuda, además de cobro. Además, estos gravámenes están establecidos ya sea por el Consejo mediante acuerdo o por las asambleas mediante ordenanza. No es el gobernante quien las establece o las quita a su libre disposición. ¿O me equivoco, abogado? Sí, así es, doctora, exactamente. No creería que sea el alcalde el competente para hacer esa situación, sino depende de ese gravamen, quien lo haya impuesto, porque hay gravámenes de orden municipal, hay otros de orden departamental, inclusive también hay de orden nacional. Entonces, inclusive Presidencia también podría, así como ha sacado decretos legislativos durante, ya yo creo que ha sacado más de 20, un decreto legislativo frente a esos temas específicos, pero repitiéndolo de las primeras preguntas, esa no es la razón por la que hayan unos sobrecostos en la contratación. O sea, sí va a haber un costo más alto, pero no de la manera como se está denunciando. Muy bien, muchas gracias, abogado. Vamos a invitar a nuestros televidentes a una pequeña pausa comercial, pero no vayan a cambiar su canal porque al regreso seguiremos contestando más inquietudes y preguntas con respecto a nuestro tema del día, los sobrecostos en las ayudas alimentarias que ha sido denunciada por la Contraloría General de la República. Pausa y ya continuamos aquí en Actúe en Derecho. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúe en Derecho hoy miércoles en el Día Mundial de la Tierra y estamos hablando acerca de los sobrecostos que se han generado, sobre todo por parte de algunos mandatarios, con respecto a los contratos de las ayudas alimentarias y muchas de las denuncias que hemos venido recibiendo a través de las diferentes personas que nos envían sus videos. Vamos a saludar a otra de nuestras televidentes que está conectada a través del 648-4820. Saludamos a Jennifer Durán, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Girón. Jennifer, buenas tardes. Hola, Jennifer. Muy bien, perdimos la comunicación con Jennifer, pero quisiera primero que veamos el siguiente material. Es un informe especial que han hecho nuestros aliados de la agencia RPTV Noticias desde la ciudad de Bogotá, precisamente hablando de este tema de los sobrecostos en los diferentes contratos que han hecho algunos de nuestros gobernantes. Veamos el siguiente informe. Desde que se declaró la emergencia por el COVID-19 en el país, alcaldes y gobernadores han firmado más de 5.198 contratos que buscan mitigar los efectos de la pandemia. Es por esto que la Contraloría General de la República puso la lupa en la contratación para salvaguardar el recurso público de los colombianos. Ha realizado algunas intervenciones preventivas que han permitido los ajustes de valores y precios en cerca de 8 entidades territoriales y que reportan cerca de 5.699 millones de pesos. Según la Procuraduría General de la Nación, los sobrecostos sobrepasan los 80.000 millones de pesos, entre otras irregularidades. Como la utilización con fines políticos de los mercados, que son una herramienta para entregarle alimentación a las poblaciones más vulnerables de Colombia. Es por esto que los entes de control hacen un llamado a cuidar los recursos públicos. Y se realice el control a toda la contratación celebrada y ejecutada con fundamento en la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno Nacional para garantizar la adecuada y correcta utilización de los recursos públicos durante esta crisis. De esta manera, los entes de control se aseguran que los dineros públicos no se vuelvan banquetes de los corruptos. Muy
Bien, pues esta es la situación que se está viviendo en gran parte del territorio colombiano en el marco de la pandemia del COVID-19 y en el marco de muchos de nuestros gobernantes por entregar algunas ayudas alimentarias y que se han visto envueltos o salpicados con este escándalo que ha denunciado la Contraloría General de la República. Saludamos a Graciela Alvarado, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Girón. Graciela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Muy bien, Graciela, muchas gracias por comunicarse con nosotros en la tarde de hoy. Cuéntenos su opinión con respecto al tema del día. Sí, mira, es que tengo una inconveniente. Mi hija se fue para la República Dominicana y ella me dejó el apartamento con un poder para yo vender o arrendar, ¿ok? Entonces, yo quiero saber si en caso tal que yo tenga algún inconveniente en vender por mi salud, por alguna circunstancia, ¿yo puedo poner un tercero para que venda? Doctora Marlene. Sí, claro, ella puede constituir un apoderado o puede a su vez sustituir el poder. Tendríamos que mirar el poder si tiene alguna condición específica, pero de entrada una persona que tiene un poder puede sustituirlo. Muy bien, ahí estaba la respuesta entonces para nuestra televidente Graciela, quien se comunicaba con nosotros desde el municipio de Girón. Y vamos a leer otro mensaje que nos envían los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp y nos dice de la siguiente manera: muy buenas tardes, doctores, tengo una inquietud sobre el PAE. En otros municipios a los niños les ayudan con mercaditos, pues se entiende que es alimentación, pero en Bucaramanga solo dan un pan, una leche pequeña y un dulcecito. No es justo que esa sea la alimentación de un día para un niño. Gracias. Esa es una inquietud, una opinión que nos envían los televidentes y a grandes rasgos, según lo que dice nuestra televidente, pues parece realmente no ser justo. No sabemos realmente qué estén entregando en el plan de alimentación escolar en otros municipios del departamento de Santander, pero pues entendemos también que es una ración para los niños, teniendo en cuenta que no están pudiendo asistir a sus clases habituales y que las clases a partir de esta semana las están recibiendo de manera virtual. Doctora Marlene. Pues sí, tendríamos que ver qué incluye el PAE en cada municipio o en cada departamento. Eso tiene que existir un plan en el que se dice qué incluye. La verdad no sabríamos en este momento, personalmente no sé si el abogado conozca qué incluye el PAE de Santander. Además, creo también que cada departamento tiene la facultad de decidir qué incluye o qué no incluye. No sé, abogado, si usted tenga conocimiento al respecto. Pues respecto de lo que incluye específicamente, no podría darle conocimiento exacto, pero sí lo que pasa en la contratación del PAE. No hay un PAE que sea pobre, por decirlo así, o sea, pobre en el sentido de que lo que se da o se plasma en el contrato sea poquito. Eso no existe en Colombia. Siempre se establece que se va a dar lo necesario. O sea, ¿qué pasa? Que como estamos claramente, y desde el principio ustedes lo dijeron, en un país que afronta unos problemas de corrupción de todas las índoles, desde la más alta hasta la más alta, desde la más alta hasta la más pequeña esfera de la sociedad. El problema es que si no es corrupción por parte de quien hace el contrato, es decir, de la parte estatal, entonces es por parte del contratista, entonces que él no cumple el contrato al pie de la letra, es decir, que tiene que dar ciertos alimentos y no los da, y lo que está haciendo es apropiándose, no cumpliendo, y entonces así apropiándose de recursos del Estado, legalizando un contrato que nunca está cumpliendo. Esa situación claramente es un delito que se llama peculado, que es apropiarse de dineros del Estado. Muy bien, pues estamos viendo que lo que están dando no es ningún tipo de alimentación, porque lo que mostraba la señora son algunos panes, algunos dulces, leche. Esto es un complemento, podríamos decirlo, pero no parece que una persona pueda alimentarse con eso. Entonces, si es un plan de alimentación escolar, por eso su nombre, Plan de Alimentación Escolar, claramente no están cumpliendo, no están entregando lo que debe entregarse. Muy bien, tenemos otra denuncia que nos llega a través de nuestro Facebook Live. Saludamos a María Castro, que nos envía la siguiente denuncia. Dice: hola, buenas tardes, soy María Castro, vivo en La Cumbre y me gustaría poner una queja. Por acá en mi barrio pasaron dando un mercado como de 20.000 pesos y esos señores que pasaron eran unos groseros. Yo no lo recibí porque gracias a Dios
tengo para nosotros, pero me dio una tristeza ver esos mercados, porque eso solo le alcanza a una familia para 2 días y hay tantas personas que no tienen nada para comer. Es la denuncia que nos hace María Castro a través de nuestro Facebook Live. Y aprovecho para saludar a Isolina Bueno, que se comunica con nosotros a esta hora de la tarde desde el municipio de Girón a través de nuestra línea telefónica. Isolina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, Isolina, ¿cuál es su inquietud o cuál es su aporte con respecto al tema del día de hoy? Mi inquietud es por qué no, o sea, aquí en el barrio Río de Oro, Girón, ¿por qué no dan ayuda el alcalde de Girón? ¿Por qué no dan ayuda acá aquí en barrio Río de Oro? Sabiendo que aquí dicen que es estrato 3 y usted sabe que hay señores que son dueños de casa y no se pueden comer los ladrillos, hay niños que lloran de hambre, hay gente que lo necesitan, hay gente que en realidadmente, nosotros por lo menos aquí en mi casa hacemos 6 personas, nosotros no tenemos trabajo, ninguno está trabajando, aquí nos toca en realidadmente, si podemos desayunar no podemos almorzar. Entonces nosotros qué hacemos si el gobierno no da ninguna ayuda para estos estratos. Bueno, pues sí, esta es una problemática bastante delicada. Hacemos pues desde aquí un llamado a la alcaldía de Girón para que se revise este tipo de situación. Dicen por ahí que este es el tema de la pobreza oculta, porque son personas que no pertenecen al estrato 1 y 2 y por eso no tienen acceso a las ayudas, pero pertenecen a un estrato que está siendo totalmente desconocido. Entonces, pues hacemos un llamado, no podemos hacer más, infortunadamente, a la alcaldía de Girón para que revise este tema, revise qué ocurre en estos barrios y si también pueden ser objeto de algún tipo de ayuda. Y quisiéramos suponer que estas ayudas que se están entregando se están haciendo bajo una base de datos, tal vez algún censo que haya hecho cada una de las administraciones municipales para determinar la población vulnerable y tal vez más necesitada. Pues si ese es el caso de este importante sector del municipio de Girón, pues ojalá que alguien de la administración municipal de Girón que esté viendo el programa pues le haga esa recomendación al alcalde de ese importante municipio del área metropolitana de Bucaramanga. Abogado, tengo un mensaje, otra denuncia que nos llega aquí a través de nuestra línea de WhatsApp. Voy a proceder a leérsela porque está en el marco de lo que están viviendo muchas de las personas cuando van a buscar los recursos o los alimentos para llevar a sus viviendas. Nos dice el televidente de la siguiente manera: señores de tan prestigioso programa, para hacerles saber que aquí en Lagos 2 el supermercado Mercahorro está aprovechando el COVID-19 y ha aumentado los precios. Eso es un abuso de estos lugares. Ese es el mensaje con nombre propio, lo dice nuestro televidente, no lo estamos diciendo nosotros como Canal TRO, sino lo está diciendo el televidente que nos escribe, denunciando el aumento de los precios. Y ya habíamos hablado un poco con respecto a esa situación de aquellas personas que se aprovechan de lo que está pasando en el territorio colombiano para aumentar los precios y de esta forma poner en jaque mate, por decirlo de alguna manera, a los televidentes. Sí, precisamente era el tema que usted esbozaba anteriormente, y el delito, digamos, en el ámbito penal sería la especulación y tendría el mismo una pena de 3 años a 6 años, pero vuelvo y repito lo que decía, hay que mirar también quién está comprando, o sea, la persona que está distribuyendo o el establecimiento comercial que está distribuyendo esos o vendiendo esos alimentos, a qué precio los está comprando. Eso es algo primordial, porque si de manera los productores aumentan todos los valores, pues obviamente quien los vende también los aumentará. Es un tema que hay que mirar con mucho detalle y hay que hacer las denuncias, no es del derecho penal en específico, para llegar a ese punto, porque sí existen los derechos a las personas como consumidoras, y poner esas denuncias por las páginas de internet correspondientes, como es la página del consumidor. Allí podrá entonces poner la denuncia frente a ese establecimiento comercial. Muy bien, abogado, vamos a recibir otro televidente. Se trata de Carlos Vanegas, de Villarrosa. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, señor periodista. Mire, yo soy vendedor informal y hasta ahora no he recibido ninguna ayuda de la alcaldía, ni de la presidencia de la República, ni de nadie. Soy padre de familia, tengo mi esposa, soy vendedor informal y no me han dado nada.
allá en la alcaldía abrieron como 20 páginas, allá en la alcaldía ninguno responde. Están escondidos, ni el consejo, ni el gobernador, ni nadie responde. Gracias, porque... Carlos, a usted muchas gracias por comunicarse con nosotros, doctora Marlene. Ese es el clamor, no solo de Carlos, sino de cientos de familias y de personas que vivían de su día a día, precisamente como vendedores informales. Bueno, sí, pues realmente es algo que, como tú dices, es un clamor de muchas personas. ¿Qué podemos hacer aquí? Darles voz y que alguien nos esté oyendo, alguien de alguna alcaldía nos esté prestando atención y pueda tomar cartas en el asunto y solucionar en algo o en parte esta situación. Vamos a hacer una nueva pausa comercial en Actúe en Derecho. Al regreso estaremos con la parte final de nuestro programa y con otra denuncia que nos acaba de llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, sobre todo con el tema del plan de alimentación escolar en Santander. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en Actúe en Derecho. Seguimos recibiendo las comunicaciones de nuestros televidentes y vamos a saludar a Claudia Ramírez desde el barrio Bellavista en Florida Blanca. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, Claudia, cuéntenos. Con respecto a lo que estaban hablando ahorita del alza en los productos. Yo vivo acá en Bellavista Apartamentos y en las tiendas están vendiendo la gaseosa de 2 litros a 2.500 cuando la gaseosa ni siquiera se ha subido de precio. Estaban los camiones descargando y me acerqué a uno de los muchachos distribuidores y le pregunté: ¿a cómo vende usted la canasta de gaseosa? Le sale a 2.800 pesos y las están vendiendo a 2.500 pesos. Perdón, a 3.500. Muy bien, Claudia. Claudia, muchas gracias. Y a esta denuncia que hace Claudia, doctora Marlene y abogado, le voy a sumar algo que nos escribe un televidente a través del Facebook Live. Se llama Miguel Giordano Pinto Medina. Él dice de la siguiente manera, y quiero que ustedes nos puedan aclarar esta situación. El delito de la especulación en sí no podría configurarse, toda vez que no existe una regla general sobre los precios de los productos de la canasta familiar, y tal vez tiene un poco de contexto con lo que nos decía nuestra televidente Claudia, que nos estaba llamando desde Bellavista en Florida Blanca. Abogado. En efecto, en algo de razón tiene, por cuanto es necesario que se infrinjan los valores fijados por la autoridad competente. Es decir, el gobierno nacional tendría que haber fijado frente a ciertos productos, y tienen que ser productos de primera necesidad, no cualquier producto. Es decir, una gaseosa no es un producto de primera necesidad. Un producto de primera necesidad podría ser el arroz, medicamentos, productos que son esenciales para el consumo humano, más no una gaseosa. Y en el caso específico de la gaseosa, pues entonces no estaría. Y lo que dice el señor Miguel es cierto, y también, y por eso yo insistía en que no es por el lado penal, sino es por el lado de los derechos que las personas tienen como consumidoras. Sí, porque en este tipo de bebidas, por ejemplo, lo que uno ve es precio sugerido. Dice precio sugerido de venta al público, o sea, no hay un precio regulado como tal, pues porque no se trata de elementos de primera necesidad. Pero sí, claro que es posible quejarse. Se pueden comunicar con la Liga del Consumidor, con la Superintendencia de Industria y Comercio, que son los que atienden estos temas, e instaurar la queja, porque el hecho de que no haya un precio regulado no quiere decir que no se esté cometiendo una irregularidad. Además, todos estos productos tienen un precio de venta sugerido al público. Muy bien, muchas gracias a los dos. Y tenemos otra denuncia a través de nuestra línea de WhatsApp que nos envían ahora desde el municipio del Socorro, la capital de la provincia comunera al sur del departamento de Santander. El televidente o la televidente nos dice de la siguiente manera en su mensaje: buenas tardes, yo quisiera poner una queja sobre lo del PAE aquí en el Socorro, Santander. No han entregado los refrigerios escolares en ningún colegio y que eso ya estaban contratados. Muchas gracias. Bueno, es la denuncia. Confiamos en lo que nos dice el televidente con respecto al tema del PAE, pero también sabemos que tal vez hay una especie de protocolos por parte de la destinación de este programa de alimentación escolar. Doctora Marlene. Sí, claro, de todas maneras, tendríamos que ver qué es lo que realmente se ha contratado, a qué se comprometió a suministrar el contratista del PAE, ¿cierto?
¿Qué le pidió la gobernación? Normalmente las entidades dicen necesito tales y tales y tales cosas, el contratista ofrece, entonces tendríamos que ver si efectivamente está contratado el servicio para el socorro y qué se comprometieron. El señor habla de refrigerios, parece que entonces no es alimentación como tal, sino solamente los refrigerios, pero para poderle contestar de una manera más completa al televidente, pues tendríamos que conocer lo contratado y lo ofertado, qué me pidieron y qué oferté para saber qué se puede reclamar. Y hay que también mirar si la demora puede ser por parte del contratista, que es tal vez el último en la cadena de contratación para hacer efectiva estas diferentes entregas. Saludamos a esta hora de la tarde a Orlando Espitia, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villarrosa. Orlando, buenas tardes, bienvenido a Activo en Derecho. Muy buenas tardes, agradecerles de antemano la oportunidad que nos dan para acercarnos a través del canal TRO al señor alcalde de Bucaramanga y al padrino que el señor alcalde ha colocado para la Comuna 1 y decirle que el barrio más grande de Bucaramanga, que es el barrio Villarrosa, que tiene 1.400 viviendas y más de 10.500 habitantes, aún no recibe las ayudas. Que por favor se coloque la mano en el corazón y piense que la comunidad de este barrio, de la Comuna 1, de los barrios más pobres, empobrecidos de la ciudad, necesita esa ayuda, pero con prioridad, porque tenemos el 35% de sus habitantes mayores de 70 años y el 23% menores de 5 años. Entonces, no tenemos la capacidad para poder ayudar a estas comunidades que están encerradas en sus casas y aguantando hambre. Válido, totalmente válido, y un llamado nuevamente a la alcaldía de Bucaramanga. Comentábamos aquí por el interno y pues me voy a permitir repetirlo. Llegaron en épocas de elecciones, muy seguramente en todas estas comunas los candidatos hicieron presencia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ahora como gobierno, como Estado, no hacen la misma presencia? Entonces, un llamado a la alcaldía de Bucaramanga, a los habitantes, para que atienda a los habitantes del barrio Villarrosa, donde muy seguramente estuvo haciendo campaña política. No es un sector desconocido, porque muy seguramente allá obtuvo muchos de los votos que lo eligieron como alcalde. Y así como en el barrio Villarrosa y varios sectores de Bucaramanga, nos siguen llegando denuncias ahora del municipio de Girón, donde nos dicen que, por ejemplo, en el barrio Río de Oro y el barrio Gallineral, allí en el municipio de Girón, aún no han recibido ningún tipo de ayuda y ningún tipo de mercado. Y quiero aprovechar para trasladarle una pregunta a nuestro abogado invitado especialista en la tarde de hoy. ¿Qué tanta responsabilidad deben tener los mandatarios para hacer llegar este tipo de ayudas? O sea, ¿es obligatorio tener que responderle a la gente con este tipo de ayudas en esta situación? ¿Y cómo hacer para saber y a dónde llegar? Como lo decía la doctora Marlene, pues cuando están en campaña, las personas que hoy son alcaldes tal vez sí tuvieron el tiempo de pasar por todas y cada uno de los sectores de sus municipios, y ahora que la gente tal vez los está necesitando, no los están haciendo. Entendemos tal vez que también la lógica es aún mayor para poder llevar diferentes mercados, pero ¿cuál es la responsabilidad directa, abogado, de los mandatarios en este caso? Claro, la responsabilidad de los mandatarios es cumplir los fines del Estado, y los fines del Estado pues es propender por la estabilidad de todos los colombianos. Lo cierto es que nadie esperaba esta situación, no se había evidenciado nunca. Ellos tienen, los alcaldes, lo que hacen es cumplir esos fines estatales expuestos en la ley y en la Constitución, y los tienen que cumplir a través de la contratación estatal, y por eso el tema tan importante. Entonces tienen que ellos coger esos recursos del Estado y aplicarlo y generar, hacer unos contratos para cumplir con las necesidades de entregar, ejemplo, en este caso, la alimentación necesaria a las familias más vulnerables. Claramente el Estado, pienso que no tiene la capacidad para darle, por lo menos los gobiernos municipales, a todos, pero sí es importante que se generen una logística, primero, pienso yo, por barrios, que el lunes, ejemplo, estaban entregando unas ayudas en la iglesia arriba de la gobernación, en la San Laureano, y había cualquier cantidad de gente pegada, muy cerca, sin guardar las restricciones en cuanto al distanciamiento social. Entonces es importante que las ayudas lleguen a los hogares de las personas, porque es muy difícil hacer una cuarentena con hambre. Eso es clarísimo, ya todo el mundo
tiene por sentado eso, y los alcaldes entonces tienen que cumplir esos fines estatales a través del patrimonio que es de la sociedad, o sea, que es el patrimonio que tiene dispuesto el alcalde, la alcaldía municipal, y el cual debe ejecutar. Entonces debe darle prioridad a esto, y claramente la contratación en ese momento está siendo directa por ser una urgencia manifiesta, y ahí es lo importante entonces de ese control social que se está haciendo frente a los sobrecostos, y que no puede haber entonces ningún alcalde que se aproveche de esta situación para enriquecer sus bolsillos. Y les recuerdo a los alcaldes, si alguno está viendo esto, el que no tenga conocimiento de esa situación no implica que no va a ser procesado frente a un delito penal, es decir, frente a una investigación penal. El que sea alcalde y tenga amigos políticos no va a evitar que posiblemente sea condenado por peculado, por contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, por falsedad documental, por cualquier cantidad de delitos que se pueden dar en el trámite de realizar un contrato. Mire ese ejemplo, Samuel Moreno, condenado a más de 18 años, creo que la última pena que tuvo fue de 24 años, es alcalde de Bogotá. Entonces mírese que la ley llega tarde, pero a veces es necesario recordárselo a los alcaldes porque hacen mucho populismo, hacen muchas situaciones, pero cuando es el momento de actuar no lo realizan, desconocen todas las reglas, porque el contrato estatal es reglado, tiene unos procedimientos específicos. Lo que se propone por el Estado es mantener ese interés público intacto, que siempre se respete, y no puede tener entonces ningún tinte político, que es lo que pasa en la actualidad colombiana, que todos los contratos básicamente van por el tinte político. Claramente también todos los alcaldes, se presume su inocencia, no todos los contratos denunciados se puede decir que sean irregulares, pero sí es un aspecto que hay que revisar de cada uno de ellos, y recordarle a los alcaldes que no son dioses y que no pueden aprovecharse de esa situación. Y hay muchos funcionarios públicos que están denunciando esta situación, no solo ciudadanos del común y Contraloría, hay diputados, hay concejales y demás. Hay también denuncias por lados políticos, pero hay denuncias que son reales y hay que ponerle frente a esto, y es momento de que empiecen a mirar. Y también el llamado para, qué pena insistir en esto, el llamado para quien hace esa contratación, para los asesores, para el supervisor, porque también podrán tener responsabilidad penal cuando se están apropiando de los recursos del Estado, que le está faltando a tanta gente y que se evidencia cómo tantas personas no les ha llegado absolutamente nada, y teniendo que hacer una cuarentena con hambre, que es lo más injusto y es el incumplimiento más claro de ese derecho constitucional decantado en la Constitución del 91. Abogado Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ha sido usted de una ayuda enorme en esta labor social que hacemos en Actúe en Derecho. De verdad que le agradecemos mucho por habernos acompañado y por las respuestas que dio a nuestros televidentes. Doctora Marlene, mañana nuevamente a las 2 de la tarde tenemos una cita, y mañana volveremos a hablar acerca del tema de la salud, las responsabilidades médicas y los derechos de nuestros televidentes en materia de salud. Doctora Marlene. Nos vemos mañana 2 en punto de la tarde, puntuales, aquí en su programa Actúe en Derecho. Los dejamos con Tacones en la Mano y toda la programación del Canal TRO para que usted termine de pasar un resto de día feliz.